instancia comenzar diciendo que todos tenemos hemorroides. Directamente una enfermedad va a ser cuando estas hemorroides nos dan algún síntoma. Entonces me agradaría más bien explicar qué son las hemorroides, que es unas estructuras vasculares que son constituyentes normales de nuestro ano o de nuestro canal anal y son parte de este recubrimiento de nuestra porción más interna de nuestro ano. De igual manera, comentando lo anterior que todos tenemos hemorroides, es importante clasificarlas tomando en cuenta que son un continuo. Hay una hemorroide interna y una hemorroide externa. Pero si bien a veces predomina un componente más que el otro y esto explica los síntomas, siempre hay que evaluarlas de las dos maneras, la parte de adentro y la parte que tenemos afuera del ano. Las causas más frecuentes son nuestros pacientes que tienen un poco de sobrepeso o obesidad, como tal, que son estreñidos, que tienen malos hábitos alimenticios, sobre todo, dieta baja en fibra y que esto condiciona como tal un estreñimiento, y también de manera muy importante la gente que es sedentaria. Hay algunos otros factores que también aumentan la frecuencia de las hemorroides en la población. Embarazo es muy clásico. Algunas otras causas de aumento de la presión intraabdominal, tumores que son menos frecuentes, y si nos vamos hacia el otro extremo, también alguien que tenga muchas evacuaciones en el transcurso de un día, diarreas frecuentes o no infrecuente, y cada vez lo vemos más en la consulta. Nuestros pacientes que tienen malos hábitos al evacuar, que pasan mucho tiempo sentados en el baño, son, digamos, los principales factores. Y de igual manera, los síntomas siendo internas o externas, principalmente van a corresponder las primeras a sangrado, el cual suele ser rojo muy brillante, como una cortada muy fresca, o prolapso, lo cual significa que el tejido hemorroidal sale y dependiendo de la gravedad, a veces regresa de manera espontánea, a veces el paciente tiene que incluso llegar a meterlo de manera manual o digital. O las hemorroides externas pueden ser única y exclusivamente el exceso de piel, a veces se ingurgitan, se llenan súbitamente de sangre, eso le llamamos trombosis y son muy dolorosas, o simplemente en ocasiones es ano húmedo, comezón, lo cual llamamos prurito, o una incomodidad. En todos estos aspectos básicamente se engloban la mayoría de los síntomas secundarios a la enfermedad hemorroidal. Aquí es importante hacer la aclaración que la gran mayoría de los síntomas que puede tener cualquier persona por frecuencia van a corresponder a hemorroides, pero no es correcto en primera instancia automedicarnos o recibir la recomendación de algún conocido familiar con buena intención. La exploración es muy sencilla, la puede hacer cualquier médico con una inspección, con una visualización de la región, en muchas ocasiones con un tacto, pero sí lo recomendable es acudir con un coloproctólogo o cirujano colorectal que realizaría lo mismo más una anoscopía. La anoscopia es un pequeño espejo desechable que nos permite ver en el interior las hemorroides. Esto sobre todo hago mucho hincapié porque dependiendo si es parte interna o parte externa, hemorroide interna o hemorroide externa la que está enferma, sí puede variar mucho la posibilidad de tratamiento. Y sobre todo, aunque lo más frecuente son estas enfermedades hemorroidales, si por alguna razón nuestro paciente le atribuye falsamente estos síntomas, que son los más frecuentes, repito, pero a una enfermedad incluso de mayor gravedad, como un cáncer o alguna otra situación, pues sí las repercusiones o las consecuencias pueden ser muy importantes. La base del tratamiento es una exploración en el consultorio por un subespecialista en cirugía colorectal o coloproctología.